los más graves problemas que aquejan a los ecuatorianos después de la inseguridad es el tema del desempleo y de la forma en que debemos encarar este problema. Para analizar esta temática nos acompaña el economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe, Pablo. Buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días y un saludo cordial a todos sus televidentes. Economista, como empresario usted ha sido parte de las mesas de diálogo y trabajo que promueve el gobierno nacional y en el caso de Guayaquil, aquí a través de la gobernación del Guayas, para poder encarar o buscar soluciones al problema del desempleo y el subempleo. ¿Cuál es el aporte que como empresario guayaquileño pone usted sobre la mesa y sobre el tapete para la discusión para poder hacer frente a esta dura realidad? La Cámara de Comercio de Guayaquil, que está cumpliendo 130 años este año. Felicitaciones, por cierto. Sé que lo celebraron por todo lo alto. Así es, más de 3.000 socios nos visitaron. Bueno, la Cámara de Comercio de Guayaquil hace propuestas, de hecho hemos hecho 40 propuestas para reforma laboral, se las hemos entregado en las manos del presidente de la Asamblea y las han recibido de la mejor manera. Son propuestas para hacer más fácil contratar. Pensemos que en Ecuador tenemos empresas formales que contratan, que son una minoría, y luego la gran mayoría de personas están en la informalidad. Nuestras propuestas tienen en cuenta no solo los que ya tienen un trabajo para que lo puedan mantener, sino sobre todo pensando en esa inmensa mayoría de ecuatorianos que quieren trabajar, pero que no tienen un trabajo de calidad. Pablo, usted me va a permitir, con el respeto que se merece, pero yo debo hacer como periodista de abogada del diablo. Sin embargo, de lo que usted señala, los sectores más recalcitrantes del Frente Unitario de Trabajadores en el Ecuador sostienen que esos son conceptos solamente de los empresarios ecuatorianos para velar y precautelar por sus intereses y no por el de los trabajadores. ¿Cómo les responde usted? Mira, las propuestas laborales uno tiene que pensar en una mesa con 4 patas. Normalmente los sindicatos han estado acostumbrados a dialogar solamente con una mesa de 3 patas. La pata de los sindicatos, la pata de los trabajadores y la pata de los empresarios. Nosotros queremos poner una 4ª pata en la mesa para que la mesa no se caiga. ¿Cuál es esa 4ª pata? Los desempleados, que son la mayoría. Hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo de calidad, un trabajo formal. Eso quiere decir que obviamente ni están afiliados a la Seguridad Social y ni siquiera ganan el salario básico. En promedio ganan $200. 5 millones de personas versus las 3 millones de ecuatorianos que sí tienen el trabajo formal. Entonces, nos parece que hay que meter en la mesa de conversación a las personas que son la mayoría, que son los desempleados. Ahora, usted ha dicho que la rigidez laboral es el cuello de botella que impide la creación de nuevas plazas de trabajo. ¿Por qué? ¿En qué se basa para decir eso? Mira, siempre en el Ecuador estamos pensando en cómo atraer inversión, cómo atraer capital para generar trabajo. Y los inversionistas lo que miran ellos cuando piensan en invertir en el Ecuador o en otro país es el índice de competitividad global. Imaginémonos un semáforo, si está en verde la gente avanza, si está en rojo la gente se frena. Entonces, ese índice de competitividad global, ese semáforo de la competitividad, dice que Ecuador en el ámbito laboral está en rojo. Ecuador es el 5º país del mundo, no mejor, sino peor. Al final de la lista, país más difícil para contratar. ¿Por qué? Por la rigidez laboral. ¿Qué significa la rigidez laboral? Que para un emprendedor, para un empresario, es complicado. Es una tramitología, cuesta mucho poder contratar. Hagamos que sea más fácil contratar, es la propuesta de la Cámara de Comercio. No obstante, no sé, hay algo aquí que no me cuadra, porque en el 2008, cuando se hizo la constitución de Montecristi, el expresidente Rafael Correa dijo que dejaba hecha una constitución para 500 años mínimo, que no había que hacerle ningún cambio y que esa garantizaba plenamente los derechos de todos los ecuatorianos, lo que incluye a los trabajadores, que no ha sido así. Pues no, creo que no duró no solo 500 años, no duró 500 minutos. Porque al poco tiempo ellos mismos fueron enmendando la Constitución, eso por un lado. Y por otro lado, el empleo no se crea por decreto. O sea, digamos, sería fácil si hubiera una varita mágica, crece empleo. El empleo lo crean los emprendedores, lo crean las empresas, pequeñas, medianas o grandes. ¿Y de qué manera afectaron estos cambios o esta Constitución de Montecristi a los trabajadores? Yo te diría que con la buena intención de proteger, terminó siendo una sobreprotección, como cuando hay padres que son sobreprotectores. Y tuvo un efecto rebote. Y tuvo un efecto rebote. Entonces, lo que ha pasado es que, y a las cifras me remito, hoy en Ecuador 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo de calidad. Eso es lo que hay que cambiar y la solución son las propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hagamos que sea más fácil contratar. Si tuviéramos que definir la esencia medular de esas propuestas, ¿cuáles serían?
Yo diría tres cosas. Primero, contratos a plazo fijo. Ok, aquello que fue eliminado en el 2016. Así es. De hecho, los únicos países que han eliminado el contrato a plazo fijo a nivel planetario han sido Ecuador en Sudamérica y Zambia en el África. O sea que estamos siguiendo el camino de los africanos. Entonces, contratos a plazo fijo es una cosa. Segunda cosa, tener tiempos de prueba más amplios. Actualmente son de 3 meses, 6 meses. ¿Cuál es la racionalidad? Para que las partes se conozcan mejor, para que parte y parte se conozcan y puedan trabajar en el largo plazo si las dos partes así lo quieren, que sea un tema de mutuo acuerdo. Y lo tercero, que el costo de la desvinculación tenga algún tipo de racionalidad. El día de hoy, si una persona trabaja 3 meses o 3 años, la liquidación son 3 sueldos. Entonces, no puede ser posible que tampoco, así como han habido abusos en el pasado, ahora tengamos el rebote del abuso del otro lado y hay gente que haga deporte nacional, trabajar 91 días y luego voten. Entonces, pensamos que tiene que haber una racionalidad, porque si una persona ha trabajado 3 años, la liquidación tiene que ser mayor que una persona que ha trabajado 3 meses. Entonces, ese tipo de elementos dan facilidad para la contratación. Pablo, ¿qué nos garantiza que estas propuestas del sector empresarial y específicamente el que usted representa de la Cámara de Comercio de Guayaquil sí van a funcionar y no, como dicen los sindicalistas del Frente Unitario de Trabajadores, solamente van a velar por sus intereses, precarizando la situación del trabajador ecuatoriano? Yo diría dos cosas. La primera, algo de sentido común. Toda empresa, pequeña o mediana o grande, quiere crecer, quiere vender más. Sin duda. Para vender más necesitas más manos, necesitas más gente. Entonces, las empresas hoy quieren, necesitan contratar. Por otro lado, hay gente, 5 millones de ecuatorianos que quieren trabajar. Entonces, lo que no permite que se una la oferta con la demanda es justamente el Código Laboral del año de la pera. Lo que hay que hacer es actualizarlo, modernizarlo, parcial o integralmente, como sea, pero nosotros hemos contribuido al debate con 40 propuestas para hacer más fácil. Eso por un lado. Por otro lado, el tema laboral no solamente se resuelve en lo laboral. ¿A qué me refiero? Necesitamos que las empresas crezcan. Para que crezcan también hay temas tributarios. Los tributos, los impuestos son una carga pesada sobre los emprendedores. Por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta. Si tú eres un emprendedor, tú tienes que pagar el impuesto a la renta no al final del año, sino también de forma anticipada. Eso te succiona liquidez, que es plata que en vez de irse el capital de trabajo a comprar mercadería o a contratar más gente, es plata que se te va a pagar impuestos. ¿Qué me dice del impuesto a la salida de capitales? El impuesto a la salida de capitales, que se convierte en una suerte de barrera para la entrada de capitales. En la práctica eso es lo que ha pasado. Impuestos también como los aranceles que encarecen las importaciones. Ecuador tiene de los aranceles más altos de toda Latinoamérica. Chile tiene 1% de arancel promedio, Ecuador tiene 10% de arancel promedio. Eso significa que las cosas en Ecuador cuando vienen las hacemos 10 veces más caras de las cosas cuando llegan a Chile. Entonces, ese tipo de impuestos, anticipo el impuesto a la renta, aranceles, impuesto a la salida de divisas, son cosas que hay que eliminar para alivianar la carga pesada de las empresas y hacerles más fácil contratar. Bien, si ya sabemos cuál es el derrotero y qué es lo que debemos hacer, ¿qué es lo que nos impide avanzar? Yo creo que hay que generar conciencia y los medios por eso son tan importantes. Sin duda. Cuando trabajamos unidos con los gremios. Sinergia, ¿verdad? En sinergia se genera, sin un cambio en el estado de conciencia ciudadana, no hay nunca un cambio real en la política pública. ¿Y qué me dice de la voluntad política? Porque aquello es esencial, si no, no vamos para ninguna parte. Me da la impresión que en este tema hay esa voluntad política, Bien. Hay inclusive valentía, porque este no es un tema fácil, este es un tema difícil, este es un tema que de pronto no es el más popular de todos y que se presta para que ciertos dirigentes sindicales pues quieran pescar a río revuelto y estar con una mentalidad no de futuro sino del pasado. Entonces se presta para que la gente confunda. Pero la verdad de las cosas, yo veo que hay una coyuntura donde este tema se puede resolver. La Cámara de Comercio de Guayaquil quiere ser la llave que abra el candado del desempleo y poder generar más y mejores plazas de empleo. Hay algo que me preocupa en el plano político, porque si bien es cierto, se están dando ciertas luces, ¿verdad?, que nos dicen, sí, vamos avanzando, pero en la Asamblea Nacional la Comisión Laboral no tiene presidente y siguen en un tira y jala y se dijo que esta iba a ser el nuevo periodo de la Asamblea, donde se iba a trabajar por grandes propuestas. Pero si no pueden ponerse de acuerdo, ni siquiera para poner al presidente de la Comisión Laboral, ¿cómo es que van a avanzar y van a recibir las propuestas que ustedes han presentado para analizarlas, para debatirlas, para poderlas consensuar? Como que allí también todo está reprimido y frenado. Sí, bueno, los comerciantes tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar, generar empleo y generar propuestas. Ahora, el gobierno, las propuestas de reforma laboral, ¿a qué mesa, a qué comisión las va a enviar?
vaya uno a saber, eso ya digamos es tarea de ellos, pero de nuestra parte tenemos que cumplir generando empleo, generando propuestas y haciendo el pressing, digamos, haciendo la presencia y la presión con las ideas correctas. Nosotros no vamos a aflojar, porque recordemos que si 5 millones de personas no tienen un trabajo formal, no tienen plata en el bolsillo. Entonces, también desde el punto de vista, primero humano, que es el más importante, pero luego también el punto de vista del negocio y del comercio. Si las personas que no tienen empleo, 5 millones de personas, tienen 100, 200, 500 dólares más en su bolsillo, esa plata empieza a girar y se da un proceso dinámico de creación de riqueza, de distribución de la riqueza y de generación de empleo. Y eso es lo que quiere la Cámara de Comercio de Guayaquil, desde Guayaquil para todo el Ecuador, propuestas de libre comercio que sirvan para generar más y mejores empleos. Gracias por habernos concedido estos minutos para esta entrevista y poder conocer más acerca de esas reformas en lo laboral. 40 propuestas que ojalá tengan eco en la Asamblea Nacional y que terminen de ponerse de acuerdo a efectos de poder tratar temas tan importantes como este, el tema de la seguridad, el tema del desempleo y tantos otros que no pueden ni deben esperar más. Gracias, Pablo, por habernos acompañado. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Pablo Arosemena en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.